el señor don Samuel Martín Barbero, rector magnífico de la Universidad Camilo José Cela, don Francisco Góngora, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Ejido, ilustres personalidades que me acompañan esta tarde, estimado público asistente, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda o charla coloquio, como he comentado antes, que clausura la segunda Feria de las Universidades y el Empleo que organiza el Colegio SEC Internacional, en colaboración con el área de cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Ejido. Quiero decir unas breves palabras antes de comenzar el acto en sí, que a modo de introducción sirvan para conocer un poco más de la iniciativa surgida desde el Departamento de Orientación en el Colegio SEC Alborán hace 2 cursos. El objetivo radica en doña Estefanía Sánchez, alma mater del proyecto, a proponer a la dirección del centro una actividad innovadora que no es otro que ofrecer a los alumnos y familias de secundaria y bachillerato toda la información posible de las universidades, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que les permitiera decidir sobre su futuro en estudios ulteriores. Debido a la gran acogida y a la buena acogida que tuvo esta iniciativa por parte del alumnado y familias y a la vocación de servicio que tiene nuestro colegio con la comunidad, se apostó por una segunda edición en la que se decidió celebrarla fuera de nuestras aulas y ampliar su difusión e invitar a la comunidad escolar de Ejido y provincia. Para ello se pidió la colaboración del Ayuntamiento de Ejido a través de la Concejalía de Cultura, con doña Julia Ibáñez, y el resultado lo hemos tenido a lo largo del día de hoy. De 13 stands de la primera edición hemos pasado a los 29 de este año y sin haber acabado todavía la jornada ya se está trabajando en una tercera edición, doña Estefanía, que congregue más entidades y se haga realidad el objetivo y original de ofrecer la máxima información posible a todos los alumnos y público en general a la hora de realizar la mejor elección posible de cara a un futuro universitario y profesional. Y sin más preámbulos, doy la palabra al señor don Samuel Martín Barbero, rector magnífico de la Universidad Camilo José Cela, que abre la mesa redonda de hoy y que versará sobre las claves para la empleabilidad en el futuro. No lo sé. Quizás no me haga falta. Muy bien. Y lo primero de todo, mil gracias. Mil gracias a todos vosotros y todos ustedes, porque veo gente joven y me resulta complicado el dirigirme de ustedes a alguna gente joven que hay aquí en la segunda o tercera fila. Con lo cual voy a intentar en los próximos minutos, sobre todo, pues expresar algo que no es necesariamente una receta mágica, una llave de paso a una decisión tan difícil y tan importante como es la de elegir universidad, ¿no? Es una decisión de las más importantes de la vida de un joven y de las más importantes en la vida de un padre. La vida de un padre, la vida de un tío, de un abuelo, cuando le toca responder a esa pregunta de ¿qué estudio? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es ¿dónde estudio? ¿No? Y eso es algo que normalmente la respuesta de los mayores, me estoy dirigiendo ahora más a la tercera fila que otra cosa, la respuesta de los mayores pasa por aquello que ellos supieron y aquello que a ellos les funcionó. Y piensan por defecto que existe una correlación directa entre el éxito que ellos experimentaron escogiendo una carrera y una universidad y el éxito que les espera a esos jóvenes, a vosotros jóvenes, eligiendo esa misma carrera e incluso esa misma universidad. Pero el mundo obviamente en el que ellos tomaron esa iniciativa, si es que tomaron esa iniciativa, porque aquí, y esta es una región donde hay grandes líderes, grandes empresarios y emprendedores que no necesitaron acercarse a la universidad para conseguir dar a sus familias y convertirse en personas de referencia, no solamente en sus familias, sino en el municipio en el que están y en el que viven y en el que libremente han decidido prolongar y desarrollar su carrera profesional. Pero cuando se les pregunta, o cuando uno puede tener la duda de decir si a él le funcionó, ¿por qué no me va a funcionar a mí? Uno debe hacerse otra serie de preguntas. Y la pregunta es que el mundo en el que ellos decidieron estudiar no es el mundo en el que vosotros vais a necesitar tomar esa decisión, ¿no? Y en los próximos meses os vais a enfrentar a una situación nada fácil, que es esa situación también muy distinta a la de ellos, que es escoger entre un amplio surtido de oferta, entre una amplia variedad de opciones, entre incluso estar aquí o no estar aquí, elegir una universidad cercana
o una universidad lejana, y cuando digo lejana no solo y exclusivamente me refiero a una universidad en España, sino a una universidad como ya algunos chicos y chicas de esta región de España y de este municipio en particular han elegido ya en este curso pasado, como en el caso del Reino Unido o de Estados Unidos, de los colegios internacionales que hay y de otros colegios de institutos públicos tan dignos, tan buenos como estos colegios internacionales, que preparan a los chicos de hoy para aventurarse y asumir un riesgo que quizás los mayores no fueron capaces ni de asumir, aquellos que optaron, me refiero, por la universidad. En cualquier caso, os deseo verdaderamente mucho entusiasmo a la hora de bucear, de buscar, de investigar y de comparar. No os creáis ninguna receta. Yo os diría, incluso pudiendo estar en una feria todavía sin clausurar, que podría ser un contrasentido, pero en cualquier caso pienso que no os dejéis seducir por la primera vista, que vayáis a las webs, que habléis con alumnos y exalumnos de esas universidades, que intentéis incluso contactar con algunos de los profesores que enseñan en esas universidades, que intentéis incluso escaparos con vuestros padres a hacer una visita a algunas de esas universidades que han pasado por aquí, pero que solamente han dejado un pozo pequeño de aquello que son, y que tras ello y tras el consejo familiar y tras vuestra pasión, vuestra ilusión y vuestro interés personal, que aunque sea joven, es un pensamiento, una vocación y una pasión tan legítima como de aquel que alberga experiencia, pues toméis la mejor decisión. Y esa decisión os conduzca no necesariamente a fracasar o a tener éxito, sino a ser responsables de que habéis tomado una decisión lo suficientemente madura, lo suficientemente meditada, lo suficientemente bien informada, que os haga verdaderamente sentir el orgullo de haber atravesado solos, y en parte acompañados, esa travesía. Y que nadie os engañe. Vivimos en un país lleno de complejos, de estigmas, de prejuicios, donde parece verdaderamente que es un fracaso el elegir una carrera y el cambiar de carrera. No es ningún fracaso. Que es un fracaso el no ir a la universidad. No es ningún fracaso no ir a la universidad. Que es un fracaso no tener claro qué quiere uno estudiar. No es ningún fracaso. Cada uno sabe bien lo que siente, cada orientador, cada colegio sabe bien, ¿no? El alumno que muestra, que postra o que egresa de su centro educativo, y cada uno es libre y cada uno se conoce a veces mejor que nadie qué es lo que necesita en cada momento, con lo cual esa llamada a vuestra acción y a vuestra decisión individual es algo que verdaderamente quiero fortalecer en estas breves palabras, y apenas me queda la mitad de mi intervención, ¿no? Soy absolutamente consciente de que me encuentro en una tierra, esta, Almería, y el Ejido, muy especialmente, muy firme. Y muy firme no solamente en materia de prosperidad de sus campos, sino en materia de emprendimiento, ¿no? En una de las regiones probablemente más bollantes económicamente, y un ejemplo real del que presumir. No sé si se presume, no sé si salís allí presumiendo, pero otros que hacen cosas muy parecidas a vosotros, desde luego han sido capaces a lo largo del tiempo, de estos últimos años, de, valga el anglicismo y el neologismo, marketingizar su historia, como el caso de Israel con el libro Startup Nation, aplicándose unos pozos, unos sedimentos, unas variables muy comunes a vosotros. Estáis en unas grandes extensiones de terreno, tenéis un tesón competitivo en el ADN, tenéis una capacidad y una inteligencia aplicada que se ha mostrado capaz de desarrollarse y de evolucionar en materia de tecnología, una tecnología no solamente la importable, sino una tecnología propia y perfectamente exportable. Y el emprendedurismo, no solamente sois emprendedores, sino que sois pioneros, ¿no? Y el ser pionero no es solamente algo difícil de encontrar, es casi imposible de encontrar en cualquiera de las regiones de España, ya sea en el sur, en el norte, en el este o en el oeste. Y sin embargo vosotros sois pioneros y lo habéis sido en el campo de la hidroponía, lo habéis sido en lo que es la lucha biológica versus la lucha química, en lo que es el luchar contra las plagas en el campo. Sois una
estáis llenos de un espíritu de sacrificio, de superación personal, y lo más importante, conectándolo con esta feria y con esta muestra, es que tenéis hambre de saber y hambre de conocer. Y tenéis posiblemente, yo en la comida que hemos tenido hoy lo he sentido, la humildad suficiente para, aun siendo grandes y aun teniendo mucho de lo que presumir, tenéis muchísimo y poca vergüenza a exponer aquello de lo que no sabéis, para que otros al menos compartan su experiencia y su conocimiento y os haga de alguna forma crecer en ese ideal que tenéis de que el conocimiento y la universidad os puede situar y puede situar a esta región y a este municipio en una latitud en la cual solamente la empresa y solamente la experiencia de vida no es capaz de llevar. Y yo os diría, y ya acabo, que hay distintas formas que la universidad puede ayudar en este momento a vuestras vidas, a dar sentido a aquellos que decidáis reciclaros, optar por un posgrado, si sois más mayores, o aquellos obviamente que a nivel de grado queráis escoger simplemente una carrera como un intermezzo hacia una determinada profesión, ¿no? Y es lo siguiente, decía hace muchos años, hace 100, más de casi 100, en 1926, un gran filósofo y matemático que llegó a ser premio Nobel de literatura en el año 50, Bertrand Russell, en un libro precioso que se llama Sobre educación, y decía, muy frustrado en cuanto a los métodos productivos agrícolas de Dinamarca versus los métodos productivos agrícolas de los ingleses, decía él, deberíamos obligar a toda persona que cultivase una cierta extensión de tierra a que tuviese un diploma de agricultura científica. De igual modo que se obliga a tener licencia a cualquier motorista. Pero su preocupación, estamos hablando de 1926, se centraba claramente en la posibilidad de que ante una nueva guerra, y de hecho hubo una nueva guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial, en 1939, la cual aconteció, la gran población que soportaba el Reino Unido fuera incapaz de nutrirse por sí sola a partir de unos campos infrautilizados, infraproductivos, deficitarios desde el punto de vista de producción, y para una dependencia que tenía el país, ya no, casi completa de la importación de alimentos, ¿no? En esa misma, años antes, y hoy me ha resultado muy curioso Luis Carlos cuando me ha hablado de la uva, corrígeme, de la uva de Onache, de la uva de barco o de la uva de embarque, ¿no? Que son tres modalidades de la uva que surgieron muy cerca de aquí, en el 1835, hace ya un porrón de años. Pues en aquella misma época hubo una universidad en Estados Unidos, una de esas grandes universidades llamada Cornell, que en un municipio mucho más pequeño, 10 veces más pequeño que este, en un municipio del estado de Nueva York llamado Ítaca, decidió construir una universidad a partir de la agricultura y a partir de la necesidad que veía de tener una respuesta científica y una respuesta académica a una necesidad de subsistencia que la población y que el municipio tenía. Y por ende empezó con los estudios de horticultura, de veterinaria, de agricultura e incluso de los estudios forestales. Pero eso fue en el siglo XIX. Y nosotros estamos en el siglo XXI. Y cuando se habla de grados o de másteres en el campo de la ingeniería agrícola, etc., fijaos, aun con todo lo importante que es eso, ¿va a ser eso suficiente para vosotros, jóvenes? ¿Y padres de jóvenes? ¿Y abuelos de jóvenes? ¿Y tíos de jóvenes? ¿Va a ser eso verdaderamente suficiente para nutrir las necesidades que vais a tener de entender, de gestionar y de pensar en 4 retos que también se dan en este municipio? Cambio climático, se da el envejecimiento global y también en todos los lugares de España, la demografía se hace más mayor, la gente decide jubilarse más mayor y morir, pues gracias a Dios, más tarde. Los flujos migratorios, es algo que aquí pues se conoce, la movilidad urbana, la desaparición de determinadas profesiones y la suplantación de viejas profesiones por nuevas profesiones. ¿Va a ser eso suficiente solamente, que ese es el futuro profesional que os espera?
va a ser solamente la respuesta de la horticultura, de la agricultura, de los estudios forestales los que os va a dar respuesta a eso. Con lo cual hay que mirar el tejido productivo de ahora, pero hay que mirar un futuro que va a ser vuestro futuro. Que igual va a ser ya no solamente de manejar la técnica o la tecnología, sino de gestionar las empresas adheridas a nuevas industrias que surgirán de todo el output y de toda la producción y de todo el conocimiento que reside en aquello que nuestros más mayores han sido capaces de labrarse en esta región en los últimos por lo menos 40 o 50 años. Muchas de esas respuestas, al menos en nuestra universidad, no se dan desde la ingeniería o el derecho o el medio ambiente o la economía, se dan mezclando todas esas disciplinas. Porque para nosotros es mucho más importante abordar los problemas, mucho más estimulante y mucha mejor respuesta obtiene uno cuando combina saberes, experiencias, veteranías distintas, franjas de edad, procedencias, orígenes, que cuando decide que el mejor experto tiene que ser alguien que ha estudiado A, B o C. Ese era el modelo decimonónico. El médico estudia medicina, el ingeniero estudia ingeniería, el abogado estudia derecho. Pero ahora estamos en un mundo donde las problemáticas, los desafíos, los grandes retos no pueden ser abordados solo y exclusivamente por una única área de conocimiento y tampoco por una única disciplina o profesión. Concluyo. 8 puntos, a ver si soy capaz, lo más sintéticamente posible, lo más simple, de forma más simple y concisa, que nos sirva para elegir universidad en los próximos meses. Pensemos en lo siguiente. ¿Quién tiene? ¿Vais a apuntar algo o no? Nada. No estáis apuntando nada. Todo mental, memorizar, vale. Yo lo llamo una humilde guía, resumen, un filtro básico o un manual de ayuda en 8 puntos, con el fin de afinar, al menos en la preselección de las universidades. No digo que con esto llegue uno a elegir la mejor universidad, pero al menos sí a preseleccionar las 3 o 4 en las que uno pudiera estar pensando. Veo ahí más aplicados, los de secundaria, que los, bueno, también secundaria, soy mayor, los de bachillerato más aplicados que los de secundaria que están apuntando. Me alegro infinito. Primero, ¿cuánto tiene la universidad presente al alumno en el centro de su discusión y en su línea argumental? ¿Cuánto de lo que os han dicho hoy, o de lo que vais a ver en la web, o de lo que vais a saber o escuchar de aquellas personas que han pasado por esa universidad, cuántas veces mencionan la palabra alumno? Alumno. Alumno. 2. ¿Hay una visión educativa propia y una visión del mundo hacia afuera, más allá de la ciudad o del municipio donde se encuentra la universidad? ¿Tienen un discurso, tienen una filosofía de qué está pasando en el mundo? Y cómo ellos, al menos, aunque sea ilusorio, aunque sea utópico, aunque sea un mito, quieran enfrentarse y quieran retarse con ese gran desafío, sea un objetivo del milenio, un objetivo de desarrollo sostenible, y sepan que están trabajando en línea para atender a esa demanda social. 3. ¿Cómo de grandes son sus grupos en clase? Es importante. ¿Y cómo de mixtos son los perfiles de sus alumnos? ¿Procede todo el mundo del mismo barrio? ¿Habla todo el mundo el mismo idioma? ¿Habla todo el mundo con el mismo acento? ¿Tiene todo el mundo el mismo color de piel? ¿Tiene todo el mundo la misma religión? ¿Tiene todo el mundo la misma ambición? ¿O cómo de diverso es ese grupo, que es el mundo en el que nos vamos a ver cuando salgamos de la universidad? 4. ¿Cómo de acordes con el presente y futuro son sus planes de estudio? Doy por hecho que ninguna de las universidades que ha venido aquí tiene unos planes de estudio del pasado. Pero si hubiera algunos que estuvieran apostando por el futuro, que es vuestro presente, intentar diferenciar quién está atendiendo a cosas que salen en los periódicos todos los días y quién está atendiendo a algunas cosas que salen en algunos periódicos, en algunos informes, y que podrían acabar siendo las cosas de referencia y las cosas importantes en los próximos años. 5. ¿Es el profesor solamente un científico, un investigador, un sabio de laboratorio? ¿O es un profesor que ama la docencia? Un profesor innovador en clase, un profesor que se esfuerza en crear material didáctico, un profesor que le ilusiona ser mentor, un profesor que quiere ser orientador, un profesor que quiere ser guía, no guía espiritual, pero sí una persona con la cual hablar y con quien estar a gusto, siendo acompañado en una trayectoria de vida
que es de vida, no solamente de estudio, por donde uno va a pasar por infinidad de dificultades, porque uno va a tener un bajón, y uno va a tener una enfermedad, y uno va a tener un familiar que tristemente se va a ir, y uno va a tener un problema en casa, entonces el tener una universidad que le acompañe a uno en esa faceta es también importante tenerlo en consideración. 6. ¿Se investiga o no en esa universidad en proyectos reales? Se puede investigar lo que se llama investigación básica, que es si existe o no existen los planetas A, B o C, o si hay vida en Saturno. Es importante, por supuesto que lo es, especialmente para los astronautas, pero hay cuestiones que pueden tener más que ver con nuestra vida, ¿no? Tenía un punto más, pero la hoja no ha aparecido así, ya ha aparecido. El último. Perdón, me quedan 2. 7. Se fomenta en esa universidad la libertad individual y el pensamiento crítico. ¿Puedo yo cuestionar lo que me digan? Sin penalización, sin castigo psíquico, sin sentirme desplazado, sin sentir que ya no hablo de cuestiones muy graves, como no hacen falta ni mencionar, para no fomentarlas incluso, pero me siento yo penalizado por intervenir en clase. ¿Puedo yo contradecir al profesor? ¿Puedo yo llevar la contraria? Bien consensuado todo esto, ¿no? Bajo unos valores comunes de respeto y de solidaridad a los demás. Y último punto, y muy fácil, y esto los jóvenes sois los número 1. ¿Son felices o son unos amargados la gente que trabaja en esa universidad? En la secretaría, en registro, en conserjería, en seguridad, en el parking, en la residencia, etc. ¿Qué cara tienen? ¿Qué transmiten? ¿Qué sensación me sale a mí? ¿Me iría con ellos? No a salir por la noche, pero me apetece conocer algo de su vida, me apetece contarles y compartir algo de mi vida con ellos, o simplemente les veo como funcionarios poniendo sellos, mal concebidos funcionarios. Los funcionarios no hacen eso. Digo, lo que tenemos en el subconsciente como un mal empleado de rutina, de cadena, de secuencia y lógica, ¿no? Bueno, pues eso es todo lo que tenía que compartir con vosotros. Estoy deseando, como educador, sentarme a escuchar y aprender de esta mesa redonda tan egregia, tan importante, tan variada. Y muchísimas gracias, y para los que se tengan que ir antes, pues mucha suerte en estos meses de selección, preselección y selección, y los que se queden, pues encantado de conocerles en persona dentro de un rato, tras esta importante, que es la importante momento de hoy, que es la mesa redonda, durante el vino o cóctel o lo que nos pongan. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Espero que hayas tomado buena nota de los tips y que has apuntado al final, que creo que hay mucho que reflexionar sobre ello. Antes de dar paso y presentar a los componentes de la mesa, me gustaría explicar las reglas de funcionamiento, porque somos una mesa nutrida, tenemos una hora, vamos a tener una hora nada más. En primer lugar, quiero daros las gracias por haberos acercado a acompañarnos en estas jornadas. Va a ser poco tiempo de intervención el que tenemos, por eso valoro mucho más el que hayáis decidido acompañarnos y el estar aquí con nosotros. Creo que el tema es un tema muy importante y es algo que puede aportar un poco de luz a las personas que nos escuchan y a nosotros como aprendices de todos los ámbitos que representáis vosotros. Lo primero voy a ir presentando de derecha a izquierda. Don Antonio Jesús Fernández García, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Almería, director general de Alborada IT Software y otras muchas cosas más. Bienvenido, Antonio. Mr. Chris Desmet es Business Unit Manager Europa de Cooper Biological Systems. Gracias, Chris, por acercarte. Doña Ana Moreno Artés, decana del Colegio de Economistas de Almería, vocal del Consejo de Administración de Campo Editores. Gracias, Ana. Don Stefano Vicentín, el director del grado de Empresa y Tecnología de la Universidad Camilo José Cela. Bienvenido, Stefano. Muchas gracias. A mi izquierda tengo a don Pedro Manuel de la Cruz Alonso, director del Grupo Novotécnica y de la Voz de Almería. Bienvenido. Tenemos también a doña Julia Ibáñez Martínez, segunda teniente alcalde y concejala delegada de Cultura y Régimen Interior. Gracias, Julia, por acompañarnos.
don Juan García García, vicerrector de Enseñanzas Oficiales y Formación Continua de la Universidad de Almería. Bienvenido, Juan. Y por último, don Raúl Pérez Guerra, profesor titular de la Universidad de Almería en el área de Derecho Administrativo. Bienvenido. Si os parece, vamos a empezar de derecha a izquierda. Hacemos una pasada para que todos pongamos nuestra exposición inicial respecto del tema. Van a ser 4 minutos de exposición inicial. Yo a los 3:30 voy a estar con el cronómetro avisando. No puedo quitar el micrófono como el programa este de televisión, pero me gustaría que después de una pasada inicial podamos establecer un debate incluso por alusiones o por intervención que vosotros deseéis. Yo intentaré moderar en la medida de lo posible si me levantáis la mano y ordenamos un poco el orden de intervención. ¿De acuerdo? Bueno, como dice la pantalla, claves para la empleabilidad del futuro es algo muy serio porque afecta no solo al futuro de nuestros jóvenes, sino a nuestro futuro, porque realmente el mundo no está en nuestras manos, está en las suyas. Entonces, Antonio, ¿puedes empezar? Bueno, muy buenas a todos. De verdad que por invitarme. Imagino que todos tenemos nuestro punto de vista y la verdad universal como tal no existe. ¿Ahora? Pero bueno, dentro de mi punto de vista, quizás secado, ¿no? Como ingeniero y dentro de un área en la que como empresario incluso me resulta muy difícil encontrar empleados, vamos, es muy difícil encontrar hoy día ingenieros informáticos relacionados con esto que sepan del tema. Y bueno, hay un tema que está muy candente y es el tema de qué pasa con los trabajos del futuro, ¿no? Y aquí se trata de que hay que prepararse para el futuro. Creo que ha habido mucho tiempo durante el hombre ha hecho muchísimas labores que eran muy automatizables, ¿no? Cuando tenemos miedo al empleo del futuro, quizás muchas veces pensamos en todos esos empleos que se están perdiendo hoy, pero pocas veces pensamos en los que se están generando. Nosotros creo que tenemos que estar preparados para los que se están generando. Cuando hay ciertos trabajos que se dejan de hacer, habría que pensar quizá también qué aporta una persona haciendo ese trabajo. Por eso lo importante, bajo mi punto de vista, es prepararse para ello con el conocimiento y que las personas hagan tareas de personas y dejar las máquinas que hagan tareas de las máquinas. Para mí es vital. Cabe en un primer momento pensar siempre en carreras técnicas de ingeniería. Es cierto, ahora mismo son las que tienen más salida y es incluso difícil encontrar profesionales. Pero creo que no basta. Un pensamiento simplemente matemático o analítico 100% no es suficiente, porque eso también puede ser sustituible, sino que la orientación de estos profesionales a las personas es lo fundamental. Como experiencia propia, cuando nosotros buscamos gente que trabaje, pues encima de que hay pocos, muchos no comprenden lo que tienen que hacer. Pueden ser muy buenos en matemáticas, pueden ser muy buenos en ingeniería, pero tienen que prestar una solución a las personas. Y es súper importante saber captar lo que las personas necesitan. Eso yo creo que va a ser atemporal y que ese enfoque solucionaría muchos de los problemas que pensamos hoy día con la automatización de ciertos trabajos. Quizá ahora mismo vemos una lucha entre taxis y VTC, pero realmente lo que teníamos que estar pensando es que dentro de 4 años los coches van a ser autónomos y no va a haber ninguna de las dos cosas. Y tendríamos que prepararnos para un mundo en el que los coches funcionan solos y que los robots gestionan tareas industriales. Nosotros tenemos que seguir existiendo y tenemos que ser válidos por nuestro conocimiento y por lo que aportamos al género humano como personas. Y para eso es muy importante tener ese conocimiento, ¿no? Cuando os enfrentáis a la universidad ahora, tenéis que pensar en cómo os vais a formar en el conocimiento técnico, teórico y en las relaciones sociales y cómo enfrentaros al mundo real que hay fuera. Y en el mundo real, fuera, no solamente hay ecuaciones, sino que están las personas. Y por eso mi orientación como consejo que quería trasladar en ese sentido. Gracias. Buenas noches a todos. Yo trabajo en una empresa comercial, y voy a hablar de mi punto de vista empresarial. Yo no soy de España, yo he venido desde Bélgica hace 14 años. Y mi formación académica también
ya hace mucho tiempo, no voy a decir cuánto, pero ya hace muchos años. Entonces de la formación ya quizá he perdido un poco la visión del contacto, pero sí he contratado a mucha gente, he hecho muchas entrevistas de trabajo y sé que buscamos como empresas, sé qué tipo de gente mueve las empresas, desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Y hay 2 o 3 puntos que quiero destacar. El primero es, menos si sabes lo que quieres ser en el futuro. Si quieres ser médico vas a estudiar medicina, o si quieres ser abogado vas a estudiar derecho, eso está clarísimo. Pero si no lo tienes tan claro, o si dices, bueno, a mí me gustaría trabajar en una empresa y crecer en una empresa, lo que me den las capacidades, hasta dónde puede llegar, siempre una formación menos cerrada, menos corsetada, más amplia sirve. Es decir, una formación técnica, una formación científica. Muchos directivos de las empresas tienen una formación científica o son ingenieros. Con una formación científica o técnica, al final hay gente que yo veo a mis compañeros de estudio. Algunos han entrado en la investigación, otros son comerciales, otros son técnicos, otros son directivos. Entonces, al final, donde llegas, va a depender mucho de la selección que haces después. Afortunadamente, las formaciones ya no son tan corsetadas igual que antes. Yo he estudiado ingeniería agrónoma, eso es lo que era, que vas en ese camino y terminas los estudios y eres ingeniero agrónomo. Hoy día hay más posibilidades de elegir de ir dirigiendo lo que realmente te gusta, que es muy bueno, porque al final, el segundo punto, ¿cuáles son los criterios que usamos para seleccionar personal? La formación lo veo como una base muy importante, porque lo que vais a aprender en la carrera, en la universidad, es importantísimo. Pero no tanto lo que vas a aprender, sino también cómo vas a aprender a ver el mundo, a aprender el desarrollo personal. El desarrollo personal es probablemente lo más importante. Cuando seleccionamos gente, lo que miramos es, esa persona es creativa, si es ambiciosa, qué inteligencia emocional tiene, cómo entiende el mundo, cómo hace relaciones, cuáles son sus habilidades sociales. Muy importante. En cualquier puesto de trabajo, las habilidades sociales son importantes. Si tú quieres trabajar en la investigación, también vas a trabajar con un equipo. Tienes que entender con el equipo. Vas a dirigir un equipo. Pues es muy importante, son muy importantes las capacidades sociales. También la creatividad, la ambición que tiene uno. Es que hoy día no es solamente cuestión, bueno, es que quizás nunca ha sido así, pero por si alguien lo piense, no es voy a cumplir mi trabajo y así me van a agradecer y voy a crecer. Eso no funciona así. Si tú quieres crecer profesionalmente, va a depender de tu iniciativa, de tu creatividad, de tu innovación, de cómo tú te mueves con la gente y cómo tú demuestras que entiendes las cosas bien, que puedes hacer más. Esas son las capacidades personales y yo creo que es muy importante que en un instituto como el SEC se enseñe esas cosas, que también dan importancia ahí. La última cosa que quiero mencionar es, bueno, hablando de la agricultura, porque me ha sorprendido que en la introducción del rector ha hablado tanto de la agricultura. Obviamente es algo que me gusta, que está muy cerca a mí personalmente. La agricultura, bueno, estoy hablando mucho, ¿no? Un minuto y termino. Sí, porque si no, no terminamos, lo siento. La agricultura es muy dinámica, es muy internacional, hay mucha innovación, hay empresas muy internacionales, no es lo que ves solamente aquí en el campo de la familia, lo que sea, es muchísimo más, muchísimo más. Las empresas que están detrás, también las empresas de la industria auxiliar son muy internacionales, hay muchas posibilidades. Lo dejo aquí. Muy bien, gracias, Cris.
Bueno, buenas tardes. Lo primero, también agradecer al colegio el haberme invitado a participar en esta mesa y compartirla con todos vosotros. Bueno, a mí, yo tengo quizá un doble perfil esta tarde aquí, uno porque soy decana de un colegio profesional y además pues tengo mi trabajo, una firma, un despacho de auditoría. Entonces, bueno, nosotros como colegio de economistas, pues tenemos, digamos, un servicio de orientación que yo creo que puede venir muy bien para los que queréis decidir a qué dedicaros. Cuando hablamos de economistas, antiguamente, cuando se oía la palabra economista, yo creo que todos entendíamos lo que era el economista de macroeconomía, que hablaba de las grandes cuentas, pero hoy hablar de economista es algo muy plural. Y economista pues engloba en la propia Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tenemos unos cuantos grados que separan, ¿no?, esas opciones de salidas profesionales que os podéis encontrar. Bueno, como digo, lo que es la profesión abarca pues diversidad de opciones, tanto en un ámbito público, en un ámbito privado, en un ámbito emprendedor. Yo en su momento, cuando terminé, a mí me gustaría, bueno, pues también muy brevemente, porque es lo que me lleva a cuáles son esas claves para mí, para la empleabilidad, mi propia experiencia, que es lo que yo compartiría. Yo cuando terminé, yo pillé una época de muchísima crisis y me costaba encontrar trabajo. Y yo no voy a decir que fui emprendedora, no lo sé, fui autónomo, o sea que también fui emprendedora. Es como una cosa que en aquellos entonces la palabra emprendedor no existía. Pero bueno, monté mi propia empresa de auditoría de cuentas, a la que yo me dedico hoy y a la que yo animo. Es decir, que luego si queréis, cuando terminemos esta mesa, si alguien está interesado en saber qué es mi actividad, porque a mí me apasiona, y la verdad es que nos quejamos mucho en nuestra profesión que nos faltan economistas que quieran dedicarse a la auditoría de cuentas, y es un ámbito muy importante, de una gran responsabilidad. Somos garantes de la información financiera de las empresas de nuestro país, con lo cual, bueno, pues yo os traslado la importancia que tiene nuestra profesión. Y como digo, bueno, pues a mí mi experiencia me ha llevado, me voy a repetir en algunas cosas que ya han comentado anteriormente. ¿Cuáles son para mí claves? Pues para mí es fundamental, por el orden que la voy a decir, no quiere decir que sean más importantes, pero son todas. Para mí el tener una buena formación es una base fundamental, al menos en nuestro trabajo, en mi ámbito, es fundamental tener una buena formación, no solamente inicial, sino continua. Es decir, las empresas necesitan a gente perfectamente formada y especializada. Y sí que comparto lo que yo creo que hemos estado hablando todos, que no tiene que ser una formación específicamente técnica, sino transversal, porque necesitamos desarrollar otras habilidades que no son solamente las técnicas. Otro tema fundamental, que desde luego los que sois alumnos del SEC yo creo que lo tenéis superado, que es el tema de los idiomas. Eso es algo que hoy con la globalización es fundamental, al menos tener una segunda lengua. Al igual que también es necesario el salir en algún momento de nuestro entorno y, si es posible, de nuestro país. Yo creo que eso es muy enriquecedor y nos ayuda a traernos muchas ideas. El uso de nuevas tecnologías, que lógicamente eso también hoy la gente joven lo tenéis, los que somos más antiguos pues nos cuesta y nos vamos adaptando. Y para mí, si cabe, lo más importante son los valores. Yo creo que lo que valoramos nosotros, es decir, yo soy empleadora, yo contrato a gente, y para mí, desde luego, los valores de una persona quizás sean de las cosas más importantes a la hora de valorar lo que es la posibilidad de tener un trabajo, ¿no? La capacidad de trabajo, el esfuerzo, la ética, que yo creo que se debería incluir en los planes de estudio, eso es fundamental, un respeto, humildad, generosidad. Y luego, pues lógicamente, para lo que es al que quiera ser emprendedor, pues tiene que tener otra serie de cualidades que ya pues creo que también las han comentado, y por no repetirme, pues no las voy a decir. Pero yo también me quedo con algo que ha dicho el rector, que no hay que tener miedo al fracaso, que eso también nos engrandece y nos forma. Y de verdad que quedaros con el ser buenas personas. Eso, como decía el padre de las inteligencias múltiples, Howard Gardner, una mala persona nunca será un buen profesional.
Pues muchas gracias, Luis Carlos, muchas gracias a todos por haber venido esta tarde aquí. Me imagino que si estáis aquí es porque tenéis mucha curiosidad de entender efectivamente cuáles son las claves del empleo de futuro. ¿Por qué probablemente estáis sintiendo lo que hemos dicho hasta ahora, que estamos viviendo en un periodo de grande cambio? La digitalización es quizá el gran cambio tecnológico de nuestro tiempo. Y cuando hay estos tipos de cambios de tamaño mayor, le llaman la revolución digital. Cambio tecnológico siempre ha habido. Pero hay unos momentos donde este se acelera mucho y ahora estamos en uno de ellos y crea mucha incertidumbre. Vamos, que hoy en día es difícil entender qué coche uno se tiene que comprar cuando tiene que cambiar de coche, si era motorización diésel o híbrida o eléctrica. Imaginaroslo, puedo solo imaginar la duda que puede tener una persona que está eligiendo hoy su futuro. Yo como profesor de economista de los de antes, me he interesado bastante al mercado del trabajo y al final lo que dicen muchos economistas en el caso de cuando el mundo se enfrenta a estos cambios tan fuertes, pues los economistas hablan mucho de desplazamiento de trabajos, que quiere decir que muchos trabajos se van destruyendo, pero sí, por otro lado, se van creando otros, como nos recordaba antes Antonio. Ahora, ¿cuáles son los que se crean? Porque son los que tenéis que ir preparándoos para ellos. Pues son los que son complementarios a la tecnología del cambiamiento. En este caso, los complementarios a la digitalización. Estos serán los trabajos. Las máquinas, los robots físicos, los robots o programas, sustituirán muchas tareas de las que se hacen de forma rutinaria pero habrá necesidad de personas que trabajen juntos con estas máquinas para los trabajos del futuro. Esto ha sido así siempre y seguirá siendo probablemente con toda probabilidad en la revolución digital. Entonces, ¿cómo se prepara una persona para ser complementario a las máquinas? Pues hay dos grandes áreas donde uno se tiene que preparar. La primera quizá es la técnica. Dice Antonio que es difícil encontrar informáticos, es difícil encontrar gente que sepa programar, es difícil encontrar gente que sepa hacer diseño gráficos en la web. Hay que ser técnicos de alguna forma. Y esto no nos lo podemos quitar. Hay que estudiar y empollar una parte uno tiene que empollar a la vieja manera y aprender capacidades técnicas. Y la otra parte, digamos, la otra área, son más la que se ha mencionado de inteligencia emocional o de creatividad, de la cual hemos dicho. Uno a la vez que se prepara en términos de que sepa hacer contabilidad, como nos dice Ana, que sepa programar, como nos dice Antonio, tiene también que prepararse, como hablábamos, a ser una persona completa, como nos dice Chris, una persona formada con pensamiento crítico, con capacidad de acercarse a los problemas. Pues hay que hacer en la educación, pues en mi opinión y en opinión de muchos economistas que estudian esto, la educación tiene que llegar a estos dos tramos. Por un lado ser técnica, no podemos olvidar, y por el otro intentar formar las personas a pensar, por ejemplo, con el punto de vista de otras disciplinas, ¿no? Cualquier cosa, mi recomendación es que cualquier cosa uno estudie, no se quede solo con sus compañeros y con sus profesores y intente acercarse a compañeros de otras facultades y de otras disciplinas. Ahí es donde quizá uno aprende mucho esta segunda rama de inteligencia emocional. Muy bien, bueno, clavado, 4 minutos. Sí. Sí, gracias por compartir este espacio de reflexión, que siempre es muy interesante. Yo quiero comenzar voy a contar con mucha brevedad. Hace unos meses participé en una mesa redonda como esta, en un encuentro como este, con María Jesús Almanzor, que es la CEO de Telefónica España, ¿no? Y en la conversación, ella al final me dijo, date cuenta que dentro de 10 años, el 50% de las profesiones que ahora existen dejarán de existir. A mí aquella idea o aquella prospección de Almanzor me pareció corta en el tiempo y apresurada en la forma, ¿no? De cualquier caso,
meses después me encontré, o semanas después me encontré con un informe sobre la inteligencia artificial. Lo leí con mucho interés y además enlazo con lo que decía el presidente de los jóvenes empresarios. Uno de los capítulos era precisamente el de la automatización de la conducción y los coches sin conductor. Me gustaría extenderme en el tema, pero por la brevedad de urgencia que tenemos del tiempo, hay un dato que lo voy a decir. Los americanos, que lo estudian todo, han hecho un balance, hicieron un balance, que fue lo que yo me encontré en el informe, donde en el mundo se producen todos los años 1.250.000 víctimas mortales en accidentes de circulación. De estos 1.250.000, el 31% de los accidentes se producen por exceso de alcohol o drogas. El 30% se produce por exceso de velocidad. Un 21% se produce por despiste, fundamentalmente cogiendo el móvil. Y el resto, que es un 20%, creo que es, un 15%, se produce por fallos técnicos. Esto lo que demuestra es que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y además para mejorar la vida. Eso lleva un coste, y es que al final los conductores, los camioneros, los taxistas que hablábamos, acabarán desapareciendo. Pero habrá que elegir, y es siempre la duda que hay, entre elegir o preservamos los puestos de trabajo o preservamos la vida humana. Y en este caso la opción está clara. En cualquier caso, ese tipo de inteligencia artificial ha venido para quedarse. Ya no son las máquinas como en el siglo XXI, sino que esa inteligencia artificial también tiene una capacidad cognitiva que la hace ser superiores a la capacidad de reacción que tenemos los humanos. Con lo cual, es una realidad que hay que aceptarla. Por tanto, estamos en un mundo cambiante que dentro de unos años las opciones que hay de trabajo serán totalmente distintas. ¿Qué es lo que hay que hacer desde mi punto de vista para enfrentarse a esa nueva realidad? Yo daría una serie de reglas, que las he copiado algunas, casi todas, de un personaje que todos conocéis, donde la inteligencia brillaba de forma exponencial. Ese personaje era San Ignacio de Loyola, constituyó en 1530 la Compañía de Jesús y es la mejor y la mayor multinacional que hay en el mundo en cuanto a duración, en cuanto a rentabilidad y en cuanto a gestión del conocimiento. Pues decía San Ignacio que lo primero que había que hacer para enfrentarse a la realidad, a esta que os vaya a enfrentar en los próximos años, la primera regla era conocerse así, o uno mismo, saber cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Y tú, si pides 1,70, no pierdas energía en aspirar a jugar en la NBA. Otra regla que decía San Ignacio es la necesidad de continuar permanentemente aprendiendo. Hay que aprender permanentemente. El llegar a un punto de decir ya no necesito aprender más es el mayor error que hay, porque además, al ritmo que vamos, lo que aprendamos hoy, dentro de 10 años, estará superada por las nuevas tecnologías y por los nuevos conocimientos. Otra regla es rodéate siempre de la gente con la que puedas aprender, la gente que te aporte. Los elementos tóxicos hay que desterrarlos, sino la gente que te aporte. Eso es una regla fundamental. Otra regla fundamental es adaptarse a la realidad. No vamos nosotros a adaptar la realidad a nosotros mismos. Tenemos nosotros que adaptarnos a la realidad, y adaptarse a la realidad es asumir la realidad tal como es en el mercado laboral. Y por último, una regla que es al margen de los idiomas, que todos hemos coincidido, y es el concepto de globalización. Yo creo que hay un factor fundamental en ese concepto, y es que tenemos que pasar de la concepción localista de pensar que nuestra aldea, nuestra ciudad es el mundo, para pensar que el mundo es nuestra aldea. Si partimos de esa perspectiva, el futuro está por llegar. Pero esa es una perspectiva que yo creo básica para enfrentarse al mundo que nos rodea, que por otra parte es un mundo apasionante. Y solamente termino, que ya me están mirando, Luis Carlos. En el siglo XIX, cuando aparecieron las máquinas, la máquina de vapor, empezaron a perderse puestos de trabajo. Pero por cada un puesto de trabajo que se perdió, se crearon varios. Nada más, muchas gracias. Como saben, bueno, nuestro municipio es un municipio eminentemente joven, donde en el curso escolar les voy a hablar un poquitín de los recursos municipales que hay, porque veo que hay jóvenes y yo creo que les puede interesar muchísimo. En el curso pasado tuvimos escolarizados 17.000 y pico, casi 18.000 alumnos en nuestro municipio.
De ahí, bueno, pues la importante red de centros escolares que tenemos en el municipio elegido, que además, bueno, pues el alcalde continuamente intenta pedir a todas las administraciones que estén en perfecto estado. Tenemos 23 centros de educación primaria y secundaria, 9 institutos, los centros privados, los 2 colegios privados de educación infantil y bachillerato. Y luego, bueno, pues un dato muy importante es que tenemos aproximadamente 25.000 jóvenes distribuidos en los diferentes núcleos de población también que componen de nuestro municipio. De ahí, bueno, pues que orientemos muchas de las políticas y centremos muchos esfuerzos de la administración local, lógicamente dirigido a nuestros jóvenes. Uno de los programas más importantes que tenemos en el ayuntamiento, están aquí mis técnicos de la unidad de juventud, es el programa municipal de juventud, un programa que se desarrolla en el Centro de Información Juvenil, quiero darles también esta información para que le tengan, y que se dirige a jóvenes de entre 14 y 35 años, algunos ya más mayores con residencia en nuestro municipio, cuyo objetivo principal es de alguna manera dar respuesta a las necesidades de los jóvenes, abordando todas sus necesidades o demandas desde una perspectiva integral y en coordinación con todas las instituciones y en colaboración, por supuesto, con el ayuntamiento. Tiene este programa 8 líneas importantes de intervención, una de ellas, sobre todo, en la que más trabajamos, es la de información, orientación y asesoramiento juvenil. Pero también tiene otra parte importante, que es la de empleo, la de movilidad juvenil, cultura, por supuesto, y ocio, tramitación y gestión juvenil, y una de ellas es la del servicio de información juvenil, es decir, que es un servicio, por supuesto, público, gratuito, donde intentamos trasladarle a todos los jóvenes documentación y le ofrecemos un asesoramiento especializado, sobre todo en aquellas consultas que más nos realizan, que suele ser sobre todo becas, ayuda, el programa de sistema de garantía juvenil, formación, talleres, ayuda, bueno, carnet joven europeo, carnet también joven municipal, actividades culturales, y para ello, bueno, pues realizamos una serie de acciones muy importantes, como editar un boletín informativo juvenil también, que tanto en formato electrónico como en papel hacemos llegar a todos los jóvenes a través de diferentes formas, bueno, por supuesto a través de las redes sociales, con la página web que tenemos Murgi Joven, que además la tenemos recientemente actualizada, y ahí pueden ver un montón de actividades y convocatorias. Y aquí, bueno, realizamos también una charla en todos los centros educativos a través de los servicios, recursos y actividades que hay a nivel municipal. Y aquí prestamos una especial atención a la figura de los agentes de información juvenil, que quiero deciros que son, bueno, pues, alumnos de tercero de la ESO, que de una manera voluntaria colaboran con nosotros, con el Centro de Información Juvenil, distribuyendo información. Para nosotros son una pieza, pues, clave, muy importante, porque realizan una doble función de información. Ellos distribuyen información para todos los jóvenes y a su vez a nosotros nos proporcionan bueno, pues cuáles son sus demandas, cuáles son sus inquietudes, y ellos nos sirven mucho, lógicamente, para dirigir también nuestras políticas. Ahora decir que estamos en plena fase de captación de estos jóvenes, que además es una figura reconocida y acreditada por el Instituto Andaluz de la Juventud, y que, bueno, pues que el año pasado tuvimos aproximadamente 63, ahora estamos también creo que por los 100 y pico, ¿no, Carolina? Con lo cual, bueno, pues animar a todos los jóvenes que quieran también a formar parte de este programa. Y ya para terminar, pues decir también que el ayuntamiento propone, lógicamente, empleo a través de las distintas formas de acceso que hay. La principal, pues lógicamente, a través de su oferta de empleo público, en la que se contemplan, bueno, pues todas las plazas vacantes que el alcalde puede convocar para su provisión, bien como funcionarios de carrera o bien como laboral fijo. Decir que tanto la oferta como las convocatorias se encuentran ya disponibles en la página web, y que ahora, además, actualmente hay distintos procedimientos abiertos e iniciados, con lo cual puede ser una buena oportunidad para, bueno, pues aquellos jóvenes que quieran, que tengan vocación de servicio público, que quieran trabajar en una administración, que además, bueno, pues el ayuntamiento es la administración más cercana, puedan dirigir su camino profesional por ahí. También, bueno, de otra manera es con la
necesidades urgentes para cubrir bajas. Ahí es cuando realizamos procesos selectivos de carácter temporal. Y ya termino. Y luego también con los programas, las subvenciones también que salen, que por supuesto el ayuntamiento siempre se acoge, y ahora va a salir en breve, lo digo porque es muy interesante, por supuesto los programas de desempleados hasta 29 años, y ahora va a salir el programa de plan de zonas desfavorecidas en Andalucía, hasta aquí Manolo Ariza, jefe de área de servicios sociales, que es un plan muy importante en el que se van a realizar contrataciones de duración de las personas que se contraten con una vinculación laboral de 3 o 4 años, sobre todo pues, mediadores, trabajadores sociales, psicólogos, con lo cual insisto de una manera, pues aprovecho este foro para todos los jóvenes que están aquí, en que se pasen por, bueno, pues por el ayuntamiento, visiten la página web para poder ver todas estas ofertas de empleo importantes. Y luego ya, como ha dicho, me apunto a todo lo que ha dicho Pedro Manuel de la Cruz, de esas claves necesarias de conocerse a sí mismo, de mejorar en el aprendizaje continuo. También nosotros, por supuesto, desde el Ayuntamiento tenemos un plan general de formación muy potente. La formación es vital, necesaria, el desarrollo y bueno, pues también la comunicación. Yo creo que hoy en día debería, lo comentábamos esta mañana, que debería de ser una asignatura obligatoria en todos los colegios, no solo saber hablar, sino comunicar, que es, bueno, pues también lo ha dicho la compañera por allí, que es comprender, ponerse en la situación del otro, entender y en definitiva, bueno, pues comunicar con el resto del mundo, yo creo que hoy es algo importantísimo. Y también una palabra que le gusta mucho a mi alcalde, y estoy totalmente de acuerdo con él, algo que se debería trabajar, que es la resiliencia hoy en día, ¿no? Yo creo que las adversidades que nos vamos a encontrar a lo largo de la vida es innato en muchas personas, tienen esa actitud, pero eso también hay que trabajarlo, porque se van a encontrar nuestros jóvenes con muchos desafíos, adversidades, y yo creo que también es muy importante que eso se trabaje. Muchas gracias, he sido muy rápida. Pues gracias, director, gracias al Colegio SER por invitar a la Universidad de Almería, encantado de estar aquí, gracias a Estefanía por organizar, Irene también, un placer, es alumna de la Universidad de Almería, algo hacemos bien también. Bueno, me alegra mucho estar en este foro y al final, porque bueno, ya habéis dicho muchas cosas, y además yo que soy psicólogo y estoy lleno aquí de economistas, comunicadores y políticos, pues voy a hablar de economía, ya que había hablado de psicología, ¿no? Casi inteligencia emocional, comunicación, actitud, en vez de aptitud con P. Yo traía, habéis dicho, y estoy completamente de acuerdo, precisamente traía la última lista que en el foro de Davos decía de las profesiones, ¿no? Profesiones en declive no ya a 10 años, a 2022. Estas listas son muy polémicas, no le hagáis mucho caso, pero quería relatarlas simplemente. Taxistas, agentes de compra, responsables de meter datos, inspectores administrativos, empleados de centralistas, secretariado, contables, cocineros de comida rápida y cajeros. O sea, entre las 10 más en declive. Y las que están en alza, alta dirección, análisis de datos, diseñadores de experiencia, especialistas en inteligencia artificial, desarrolladores de software, especialistas en venta y marketing, especialistas de marca, gestores de productos, profesionales de la innovación, analistas de ciberseguridad. Pero vamos, más allá de los nombres o de las etiquetas, lo que nos dice que está, lo que ya estabais comentando, ¿no? Por un lado, lo mecanizado desaparece y lo que permanece o emerge es el conocimiento. Y por lo tanto, el conocimiento como elemento clave, elemento fundamental, inicial. Y en principio, y estoy de acuerdo también con las palabras del rector, en principio uno de los grandes sitios de conocimiento es la universidad. Y por lo tanto la universidad va a seguir apostando por el conocimiento y por lo tanto será el sitio más adecuado donde encontrar ese conocimiento. Y esa es la vocación fundamentalmente de la universidad. En un segundo aspecto, estoy completamente de acuerdo con lo que ya se ha comentado, es decir, hay que favorecer otro tipo de competencias, lo que llamamos las competencias transversales. Infojob, por ejemplo, acaba de lanzar las 3 grandes que ellos analizan dentro del gran mercado. Comunicación persuasiva, es decir, hay que convencer dentro de la empresa, comunicación, creatividad con iniciativa, es decir, sobre todo iniciativa, y trabajo en equipo, que no se ha dicho todavía. Que yo creo que es fundamental, porque cada vez vamos a dejar que las máquinas hagan cosas y tenemos que hablar entre las personas. Y por lo tanto, estoy de acuerdo en que tienen que ser perfiles cada vez más transversales. El tema es dónde los adquiere y cómo los adquiere. Hoy por hoy, por ejemplo, en la primera etapa del Big Data, se contrataban matemáticos, ingenieros informáticos, combinaciones de ambos perfiles. Hoy las grandes empresas de Big Data quieren humanidades, ciencias sociales. ¿Por qué? Porque ya saben cómo sacar los datos, lo que quieren es interpretarlos.
Y estamos también en esa fase, una fase, por lo tanto, el conocimiento como elemento clave y, por supuesto, con un complemento en las competencias transversales. ¿Cómo lo trabajamos en la universidad? Por supuesto, con elementos transversales que todos tenemos, de acompañamiento al estudiante, como decía el rector, pues la agencia de colocación, aquí muy conocida, Ícaro, la orientación profesional, tenemos una Andalucía Orienta, las prácticas de empresas tradicionales, curriculares, extracurriculares, que enhorabuena participa el Ayuntamiento de Ejido, alcalde, con Manolo y con la concejala en su momento, cuando se inició, y por supuesto el fomento del empleo, el autoempleo, el emprendimiento. Tenemos una feria magnífica, la Feria de la Idea, conocida en muchos sitios y muy alabada. Pero quería comentar 3 programas concretos que nos sentimos muy orgullosos y que acaban de ser premiados por la red de fundaciones de la Fundación Universidad de Empresa de la Universidad Española, con un elenco de tribunal donde, por ejemplo, se encontraba toda la patronal de las grandes superficies, etc. Y de esos 3 programas, uno lo hemos ideado basado en las competencias transversales, pero no lo hemos creado nosotros, hablamos con las empresas del entorno y le llamamos YAM. Por cierto, no nos hemos copiado de la revista que tiene el Colegio SEG, sino que es jóvenes universitarios muy preparados. Y tiene, pues, por ejemplo, idiomas, por supuesto, habilidades comunicativas, ¿os suenan? Capacidades comerciales, trabajo en equipo y liderazgo, inteligencia emocional y habilidades emprendedoras. ¿Y eso quién lo imparte? ¿Lo imparte la universidad? No. Bueno, la universidad participa todas las empresas que con nosotros, por supuesto las grandes empresas del sector y que están en la universidad y que colaboran con nosotros. Y si ellos no pueden, pues sus técnicos, los técnicos nos dicen incluso sus empresas de recursos humanos que le imparten a ellos los cursos. Y ese programa, vamos ya por la 3ª edición y es de tremendo éxito. Otro programa que hemos diseñado es el que llamamos Talento Dual, que es para decir que es la beca dual, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa que en el último año de carrera nuestros estudiantes tienen la oportunidad de integrarse en una empresa un cuatrimestre junto con sus asignaturas regladas y además 6 meses más con un contrato o una beca extracurricular. Es decir, una primera parte de beca curricular pagada y una segunda parte con beca curricular también pagada. Las empresas han sido muy generosas, estamos muy orgullosos, pasamos de 4 becas en el primer año a 54 y 13 títulos. Y termino ya con mi libro. Y el último de Apadrina Talento, que es muy interesante también. Apadrina Talento lo que ha hecho y nace de unas cuantas empresas del tejido almeriense, como hemos dicho, muy emprendedoras, donde lo que deciden apostar por unos alumnos y lo apadrinan desde primero a cuarto. Y desde ese punto de vista, de primero a tercero hacen prácticas en verano y van acompañándole en su formación y enseñándole la empresa, y en el último curso enlaza con una beca dual. La clave ahí, ¿qué es? La interacción entre la universidad, el conocimiento, investigación básica y aplicada, pero junto con el mercado laboral, la empresa y los tejidos productivos de la sociedad, por supuesto. Y esa es la clave de la universidad, fundamentalmente, y por lo tanto esa es la clave también del futuro, esa conexión, no perder nunca, no quedarte aislado, como se ha dicho. Y luego, finalmente, sí me gustaría añadir, en la línea de lo que decía Pedro Manuel, si las universidades también tenemos que mirar a la lista que ha dicho el rector, cómo se relaciona también de forma internacional los convenios que tienen. Y hoy por hoy, aquel viejo dicho de piensa en global y actúa en local, yo creo que sigue vigente, y además si se te abre la puerta. Es decir, hoy en un grado de 4 años, perfectamente 2 años los puedes pasar fuera. Entre una beca que tengas con programas de Sudamérica, Erasmus, combinaciones, y luego el último curso, si quieres y eres, puedes hacerlo también en combinación con la empresa. Por lo tanto, yo creo que la universidad es dinámica, la Universidad de Almería lo es, porque por su tamaño se lo puede permitir. Yo creo que en esos aspectos son los que ayudarán a esa empleabilidad del futuro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer y felicitar a su vez a esta institución, a esta importante institución, diría yo, no solo aquí de Almería, sino de España y de fuera de España, con todos sus programas internacionales también que tiene. Y tengo que decir que me siento muy contento, muy orgulloso de estar compartiendo esta gran mesa redonda y haber oído también al rector de esta noble institución, como es la Universidad Camilo José Cela. Tengo un problema. Y es que como soy el último y estamos en un acto académico, parece que soy el presidente de la tesis doctoral, ¿no? Y tengo una alegría, pues prácticamente porque todo se ha dicho. Es difícil innovar y aportar algo nuevo, aunque uno traía sus apuntes y sus notas, después de todo lo que se ha dicho.
Yo, si me lo permitís, sí me gustaría dirigirme a los más jóvenes que hay por aquí. Estas chicas, me parece que son más chicas que chicos. Siempre las chicas y estáis ahí en la vanguardia. Felicitaros por el centro donde estáis. Yo tengo una hija ya, pues, que no está aquí, está estudiando fuera de Almería porque quiso estudiar una carrera concretamente medicina, pero tuve la suerte de, como digo, de que estudiara en una parte de sus años en esta institución, en el Colegio SET. Y digo que tenéis la suerte porque es una oportunidad muy importante para vuestra vida, porque estáis sobre todo los pilares, la base de todo lo que va a ser vuestra posterior trayectoria profesional, y donde vais a encontrar y estáis encontrando, me imagino ya, y estaréis diciendo por la cabeza que sí a todo lo que se ha dicho por cada uno de todos los que hemos estado o los que han estado interviniendo, y en este caso yo, pues, el último, ¿no?, de esta intervención. Quería decir 3 cosas más, que es difícil decirlo, como digo, aparte de las que ya se han comentado anteriormente. Y lo digo con mucha modestia y sencillez, pero en mi triple condición de ser un funcionario, un profesor titular de una universidad pública española, como es nuestra universidad, la Universidad de Almería, ser también o tener una profesión liberal como ser abogado, y ser también un modesto empresario familiar, vamos a decirlo así. Creo que en este sentido, con la perspectiva que tengo, y ya pues peinando canas, como digo yo, es importante sobre todo tener en cuenta en el mundo actual que nos encontramos. Los millennials ya pasaron, la digitalización, con perdón, se ha olvidado, y estamos ya ante un nuevo reto, ante un nuevo futuro. Estamos, como dice un gran amigo, Antonio Barregue Walker, ante un nuevo modelo de incertidumbre en la globalización, y donde su antepenúltima representación teatral que tuvo allí en Madrid, en los canales de Isabel II, fue sobre el primer Congreso Mundial, una obra de teatro, sobre la incertidumbre en el mundo. Estamos en un mundo de tan incertidumbre que tenemos que coger y sacar el teléfono móvil cada 2 segundos para decir qué ocurre, pero no qué ocurre aquí en el Ejido, sino qué ocurre en Andalucía, en España, porque es todo totalmente cambiante y a una velocidad que en nuestra época, lo digo por los que estamos por aquí sentados, no ocurría. Para que pasara algo en nuestra época tenía que pasar a lo mejor meses y meses. Ahora es todo al momento. De ahí que vosotros, los más jóvenes, veáis, en vez de leer, que yo le regaño a algunos, leéis en 2 segundos pues, las noticias por ejemplo, de un periódico, y no os detengáis a leerlo entero. Los monkeys, que ya no es todo corriendo a un ritmo disparatado. Entonces este mundo que nos encontramos de incertidumbre, de la globalización y demás, va a su vez de la mano, como se ha dicho aquí también por todos los que me han precedido en el turno de la palabra, de un tema muy importante que es la robótica y la inteligencia artificial. Fijaros yo desde el punto de vista de un abogado, que de aquí a unos años, en el despacho, me voy a encontrar con que a lo mejor yo soy el que atiende al cliente, pero puede ser que yo lo atienda al cliente después de que una maquinita haya atendido al cliente y prácticamente casi le haya dado la solución al cliente. Con lo cual es muy importante que vuestra transversalidad, que es fundamental tenerla en la vida, vaya dirigida hacia adquirir una serie de competencias muy importantes. Y competencias que no deben de quedarse, y eso me lo perdonan los padres lo que voy a decir, únicamente en las técnicas y en el estudio. La persona, y me ha hecho mucha ilusión que hablase Pedro de San Ignacio de Loyola, no está únicamente en la formación académica de la persona. Son muchos los valores, son muchos los principios, las competencias que debería de tener una persona. Estamos a lo mejor en una época de pérdida de valores. Yo me voy más a la ambición, pero con rigurosidad y a su vez también con sencillez. Creo que es importante que os cultivéis, sobre todo en esta última época que estamos viviendo, estudiéis medicina, estudiéis derecho, estudiéis tender hacia robotización y inteligencia artificial. Porque eso lo va a tocar todo. Ya como decía el rector, no estamos ante las titulaciones típicas. Yo en mi época estudié derecho y estudié con el plan del 53 que le llamamos, que fijaros lo que voy a decir. 1953, ya 2 siglos atrás. Eso ya ha quedado totalmente obsoleto.
la universidad, o en este caso la institución como es el colegio, no se debe únicamente a las titulaciones tradicionales. Tiene que estar en constante evolución, en constante cambio para dar a la sociedad lo que la sociedad necesita. En este momento, como digo, fundamental, transversalidad. El abogado ya no tiene que saber únicamente de leyes. El abogado tiene que saber ingeniería, psicología, medicina, tiene que saber de todo. Y exactamente igual el resto de las titulaciones. Por lo cual yo os animo a que os cultivéis en la globalización, en la internacionalización, en los idiomas, etcétera, etcétera. Y daros mucho ánimo y nada más. Y me gustaría terminar diciendo unas palabras, ya que bueno, lo digo porque estudié también con los jesuitas durante una época muy grande, muy importante de mi vida, en todo amar y servir. Bueno, después de esta primera ronda, que ha habido algunos contertulios que se han pasado un poquito, ahora les recortaré su tiempo de intervención. He ido notando pues, varios puntos y prácticamente coincidimos en todo. En una época de cambio, la importancia de la inteligencia artificial que va a revolucionar el futuro, si no lo está haciendo ya, y los chicos y chicas que afrontáis el futuro laboral, pues evidentemente tenéis que empezar a tener en cuenta todas estas cosas. En 2017, lo tenía apuntado por aquí, Google, que es una empresa que conocéis todos bastante, en un estudio interno de funcionamiento, lo tenía por aquí, hizo un estudio sobre el rendimiento de los equipos y llegó a la conclusión de que los equipos con gente brillante de manera individual eran menos operativos que los equipos donde había una variedad de caracteres y de personalidades muy diferente, de tal forma que su trabajo era mucho más brillante y producían mucho más a la empresa que estos grupos que tenían gente más individualista. En el World Economic Forum publicó un informe, The Future of the Jobs, decía que dentro de 2 años más de 1/3 de las competencias consideradas como importantes hoy día dentro de los departamentos de recursos humanos se van a cambiar, van a desaparecer. Y ellos establecieron una serie de atributos que son las soft skills, que habéis estado hablando vosotros como competencias transversales, que son las que están realmente dinamizando las nuevas contrataciones. Es decir, hemos pasado de los antiguos currículum, las entrevistas personales que teníamos en un rato con las personas, pasamos ahora a una serie de procesos de selección mucho más tecnológicos y que permiten a lo mejor conocer más en profundidad a los candidatos. El currículum no académico que hablábamos hoy en la comida se convierte en muy importante y en muchas universidades extranjeras y en multinacionales ya empiezan a mirar esos currículum mucho más que lo que era la formación académica pura y dura. El fenómeno del saber estar se valora quizá más que el saber hacer. El saber hacer se aprende y el saber estar es algo que viene muchas veces desde pequeño, desde la casa. Entonces lanzo esta pregunta al grupo. ¿Cómo podemos hacer dentro porque tenemos el ámbito de la universidad, de la política, la comunicación, la empresa, cómo se pueden trabajar estas competencias transversales, empezando desde el colegio, empezando desde la casa, la universidad? Porque ahora realmente lo que estamos pidiendo, o lo que piden las empresas, es gente con esos atributos, y eso realmente no se está trabajando de una manera ni reglada y a veces de manera individualizada o voluntarista por parte de los candidatos. ¿Qué soluciones creéis que pueden aportar vuestros colectivos? Y la otra pregunta sería cómo afrontar este cambio tan rápido que la tecnología nos está superando, porque lo que hoy es presente para nosotros, mañana es pasado. Es decir, nosotros con nuestra edad que decís vosotros, vamos siempre con la lengua afuera, vamos detrás. Entonces, Antonio, tú que has hablado un poquito menos al principio, que te has portado con el tiempo y con tu perfil un poco tecnológico. Como ingeniero informático especialista en inteligencia artificial, os agradezco que, no lo he dicho yo tanto cuando he hablado yo, pero os agradezco que os guste el tema y que penséis que sea así. Y bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, quería hacerlo primero diciendo una cosa, que es verdad que hemos hablado de todo ese tipo de habilidades, pero primero tenéis que ser buenos en algo.
No se nos olvide esto. O sea, hay que primero que estudiar en algo. Tiene que ser muy bueno en una cosa, pero no puede ser solo en una cosa. A partir de que llegas a ser muy bueno en una cosa, especialista en algo, ya es como tienes que expandirte en horizontal. Lo que pasa es que no puedes esperar hasta el final, tenemos que formarnos desde el principio. ¿Y cómo se puede hacer en casa? Pues mira, tratando a los niños como personas. Hostia, qué afirmación más dura, ¿no? Pues sí, es que son personas. ¿Por qué muchas veces tratamos a los niños o a los jóvenes como personas? O sea, haciéndoles partícipes de lo que pasa, de lo que se vive, de cómo piensan otras personas, de cómo se relacionan, no protegiéndolos en un momento determinado, que tendemos a hacerlo, pero también explicándole cómo funciona todo, haciéndoles partícipes, conociendo su opinión, interactuando con otras personas, empatizando. Eso yo creo que es una base fundamental para formarnos como seres humanos. Si tú eso lo haces, luego lo complementas siendo especialista en algo, cuando sales al mercado, el hueco es tuyo. ¿Cómo sigues hacia adelante? Es que para ti no va a ser una preocupación, porque para ti el avance va a ser natural. ¿Sabes? Dentro de 30 años sí, habrá otros trabajos, pero es que tú has avanzado durante estos 30 años. El mercado laboral, la expresión esa de, bueno, ya se ha colocado mi hijo, bueno, pues ya la maceta la pongo aquí. No, eso no es así, pero es que tampoco creo que las personas jóvenes de ahora estemos pensando en eso. Las personas ahora si te formas sabiendo algo, siendo útil a la sociedad, con un conocimiento muy específico y encima sabes trasladarlo a la gente que te rodea, porque somos un animal social, no se nos olvide, pues yo creo que va a avanzar con la sociedad en este paso del tiempo y de esa revolución digital, que estamos hablando de esta transformación digital, va a ser parte de nuestra transformación como personas a lo largo de nuestra vida. Con lo cual tenemos que fluir con la vida y no luchar por ir siguiéndolo. Es un poco lo que pienso. Bueno, se ha dicho muchas cosas efectivamente, pero realmente cómo formamos las personas con esos soft skills, como has llamado, bueno, eso es una carrera de la vida. Los valores vienen de la educación, vienen desde siempre, desde la educación, desde la familia, desde los amigos, el ambiente donde creces. Y no solamente es cuestión de cómo formamos a esa gente durante los estudios académicos, también la pregunta puede ir a las empresas. ¿Cómo nosotros en las empresas podemos fomentar tener personas críticas y creativas? Y eso es cuestión de crear un ambiente abierto donde bueno, no hay preguntas tontas y donde se puede discutir sobre las cosas. Y eso yo creo que el fomento de la mente crítica, también lo ha dicho el rector en su introducción, eso es muy importante. Bueno, esos son dos puntos que me vienen ahora a la cabeza, que ya se han mencionado, pero me parecen fundamentales. Bueno, yo sí quería añadir, aunque quizás lo habías dicho tú, Antonio Jesús, pero el cómo adquirir esos atributos que no académicos, yo creo que también los padres hemos tenido que afrontar también un proceso de adaptación al que yo creo que no estábamos preparados, y creo que también es importante que eso, porque nuestros hijos, yo hablo desde luego, yo que he tenido la suerte de que mi hija estudie en esta institución y donde todos esos atributos se han ido inculcando desde muy pequeños y tienen muchas habilidades sin que nosotros hayamos tenido que hacer un gran esfuerzo. Pero quizás quien no haya tenido la suerte que hemos tenido nosotros, es necesario que los mayores aperturemos nuestra mente para hacer más sencillo que nuestros hijos, nuestro futuro, que sois vosotros, pues puedan desarrollar esas habilidades. Yo agradezco, Luis, que hayas hecho estas preguntas, porque son las preguntas que nos hacemos nosotros constantemente en la universidad. Entonces, intentaré decirte cómo intentamos contestar a ellas. Hablas de saber estar versus saber hacer. Pues el saber hacer se aprende estudiando muchas veces y paradójicamente a veces el saber estar se aprende haciendo. Entonces, nosotros intentamos que toda nuestra educación sea muy práctica y con proyectos muy reales. Nosotros en
en el plan de estudios donde soy profesor, por ejemplo, hablamos directamente con empresas y le preguntamos ¿qué pueden hacer nuestros alumnos para vosotros este semestre? Un informe, un estudio, y lo hacen. Y yo creo que ahí vamos intentando contestar lo de saber estar más allá. Lo de competencias transversales, pues, como decía el vicerrector de la Universidad de María, las universidades estamos intentando mezclar mucho y acceder de transversalidad continua en todos los grados. Y el tema de aprender a aprender, el tema de cómo nos enfrentamos a unos conocimientos que se hacen viejos en poco tiempo. Pues, bueno, aparte la respuesta está en las competencias transversales, y la otra es, en la universidad intentamos ser flexibles en lo que enseñamos, es decir, yo doy una asignatura y el año siguiente la asignatura ya ha cambiado un poquito. Todos los profesores están muy animados a innovar, a hacer que sus asignaturas sean siempre un poquito distintas y adaptarse. ¿Por qué? Porque el mundo cambia y las asignaturas se quedan, los conocimientos se quedan viejos. Y como profesor yo lo agradezco que en nuestra institución se empuje mucho a esto, porque repetir año tras año lo mismo también engrisece un poco la persona, mientras que así haciendo nos mantenemos muy activos con el cerebro. Yo voy a decir una butade aparente, pero que no es butade. Por mi profesión he tenido la suerte de hablar con bastantes ministros de educación, desde Rubalcaba a Rajoy cuando fue ministro de Deporte y Educación, en fin, y ahora a Pepe Guirao, que es ministro de Cultura, ¿no? Y siempre que hablamos sale el tema de la educación, es algo... Oye, ¿qué ha pasado con la educación? Y yo le digo siempre, si yo un día alguien me elige ministro, cosa que nunca sucederá, la primera decisión que tomaría sería volver a poner las tarimas en las clases. Sería la primera, se ríen mucho cuando lo digo, ¿no? Y claro, yo lo digo para provocar. Digo, porque en el momento que se perdieron las tarimas, las clases se perdió el respeto, y sobre todo después del respeto, porque por la forma se llega al fondo, se perdió la valoración de la excelencia del conocimiento. Hemos perdido en este país, también en otros, la valoración de la excelencia del conocimiento. Uno empieza poniendo a los profesores a la misma altura que los alumnos, y eso es lo que acaba, esa forma que se decía, esa forma de estar, acaba siendo una forma de ser. Y es que el conocimiento no tiene excelencia. Y la excelencia del conocimiento está precisamente en que el conocimiento sea excelente por su transversalidad. Si es transversal el conocimiento, es excelente. Y también, por otra parte, y es incidir mucho, y aquí hay mucha gente que está en el mundo de la educación, yo no lo estoy, yo estoy quizás en el mundo de la no educación, porque los medios de comunicación actuales estamos haciendo periodismo del siglo XIX con tecnología del siglo XXI. Eso basta ir a los digitales y son trincheras más que espacios de información o de reflexión. Pero en cualquier caso hay una cosa muy interesante, y es que si partimos del concepto de la trascendencia de lo que hacemos, cada uno es lo que haga. Porque en el fondo, detrás de cada persona, de cada mujer, de cada hombre, hay un líder en algo. Lo que hay que hacer es descubrir dónde es capaz de ser líder. Y puede ser líder en inteligencia artificial o puede ser líder poniendo ladrillo, pero detrás de cada ser humano hay un líder. El problema es que hay que saber captarlo y sobre todo saber darle el valor de la excelencia de ese liderazgo. Yo creo que eso es una labor que tenéis, sobre todo la gente que os dedicáis a la enseñanza y los medios de comunicación, si fuésemos capaces de romper este escenario de furia y odio y ruido en la que nos hemos instalado. Yo creo que esos son conceptos que habría que hacer para, por esa forma, llegar al fondo. Bueno, pues yo insistir en lo que han dicho también mis compañeros, que bueno, el aprendizaje, yo creo que tiene que haber un aprendizaje continuo, una motivación también por parte de la persona empleada en estar continuamente formándose y aprendiendo, y por supuesto, bueno, pues las empresas en este caso invirtiendo lógicamente en la formación. También, como ha dicho Pedro, con respecto al autoconocimiento de uno mismo, nosotros en el ayuntamiento, por ejemplo, hemos visto algunos casos de algunos empleados con un absentismo laboral continuo, con una desmotivación
brutal, y de pronto, bueno, pues le has dado la oportunidad de cambiar en un momento dado de área o de puesto de trabajo, y esa persona rinde muchísimo, se encuentra completamente motivado, integrado. Entonces, hablando un poco también de lo anterior, que lo importante que es conocerse a uno mismo y saber cuáles son pues tus habilidades y en qué puedes ser mejor, ¿no? Yo creo que, y darle también por parte de en este caso de las direcciones de recursos humanos, empatizar de alguna manera con ese trabajador y a todo el mundo siempre darle una primera oportunidad, ¿no? Nosotros, es verdad que lo vemos, no mucho, gracias a Dios, pero ha habido algunos casos de gente que ha estado pues, claramente fracasada en un puesto de trabajo en el área de Hacienda, por ejemplo, y han cambiado a otro puesto de trabajo con otros contenidos funcionales totalmente diferentes y son valores añadidos claramente a la organización. Bien, yo como fui uno de los que me pasé, voy a ser breve. Discutimos poco, voy a discrepar de Pedro Manuel por lo menos. Yo sé que más me va a dejar, ¿no? No discrepar. Estoy de acuerdo con el tema que uno de los elementos clave es la educación. Yo creo que hay que cambiar bastantes cosas, probablemente para meter esas habilidades. Probablemente no tenemos que ser las universidades quien genere las competencias transversales. Yo creo que llegamos tarde, cuando decimos idiomas, ya llegamos tarde. Los niveles antes, pues como el colegio, es donde tienen que estar esas competencias. Por lo tanto, esa labor tiene que estar ahí. Y pasa por reformar la educación, pero lo que tú decías de la forma. Pero en la forma significa incorporar, por ejemplo, como hacen en otros países, incorporar el teatro para recoger y a lo mejor menos lingüística, en fin. Yo creo que tenemos todavía una educación del siglo XIX con muchas competencias que son excesivamente academicistas y que son de memorizar y que probablemente muchas las harán las máquinas. Hay que razonar, pero hasta qué punto, y hay que completarlo con otras habilidades. No estoy tan de acuerdo con Pedro Manuel, yo creo que ningún excelente profesor respetable ha necesitado la tarima. Nunca. Nunca. Lo digo como... Ya. Sí, pero sí, es por discrepar. Digo que cuando realmente uno es maestro, que es la gran palabra, maestro, y además el maestro entiende siempre que el discípulo debe superarlo, porque si no estamos en otra parte. Es decir, el mejor homenaje que le hace el discípulo a su maestro es superarlo. Es decir, el mejor homenaje que le hace al colegio su alumno, probablemente por ser grandes ciudadanos, grandes profesionales. Y luego una segunda clave. Yo creo que la clave de la empleabilidad también está en aprender a saber vivir. Porque, ojo, estamos hablando para trabajar, y la vida es el trabajo, y lo que estamos viendo en las sociedades más avanzadas es que no hay que trabajar tanto, porque hay que trabajar bien. Y además, como vamos a tener robots, etcétera, etcétera, no vamos a necesitar trabajar tanto. Lo que sabemos, hay que trabajar bien y saber vivir, y eso hará que las otras competencias fluyan. Precisamente el otro día me comentaba, y eso los jóvenes lo saben, los jóvenes dicen, no encontramos informáticos, muchas veces no lo encontramos porque no quieren trabajar a ese precio, o no quieren trabajar en esas condiciones. En medicina está pasando, el otro día me decía que una de las fugas, nada de la fuga de médicos se van porque no tienen, ¿no? Se van porque encuentran mejores condiciones de trabajo, no porque aquí no haya trabajo. Se van porque en Francia trabajan 4 días y luego tienen otros 4. Porque en Portugal le dan y tienen mejores. Es decir, son condiciones de las que tenemos porque la gente pues, se va moviendo. Y como tú decías, pues, el mundo por montera, el mundo global. Entonces tenemos que repensar como sociedad también cómo vivimos y cómo afrontamos el trabajo. Precisamente como venimos de un momento, de momentos de precariedad, pues claro, nos acostumbramos, etcétera, etcétera, pero hay que también darle la vuelta a eso. Y hay que en ese momento también introducir, y las empresas, por eso se llaman las empresas inteligentes, las empresas que más valoran a sus empleados por otras cosas, por otros pluses que le dan, por otras cuestiones que le dan, y ahí están las claves, son claves que también debemos ir aprendiendo desde todos los sectores. Y por eso para nosotros es fundamental, y repito y termino, la interacción universidad, empresa, sector productivo, tejido, porque siempre, y yo creo que incluso en los colegios, yo creo que los colegios deberían de visitar más las empresas, tener más interacciones, probablemente integrar más la formación profesional en colegio, en universidad. Yo soy partidario de integrar la formación profesional a nivel 3 en la universidad. En fin, hay muchas cosas por hacer, tenemos muchas cosas por hacer. Afortunadamente, pues es el reto, ¿no? Gracias. ¿Estoy en tiempo o no? Sí, claro. Sí. ¿Me pasé antes mucho o no? No demasiado. No, demasiado. Me pasé. Muy breve, y no voy a terminar ni muchísimo menos, pero sí intentar incidir en 2 cositas, ¿no? La primera, también dirigida a los jóvenes y los padres de los jóvenes, creo que es interesante que no nos quedemos únicamente estancados en un sector,
sino que potenciemos sobre todo las competencias en las cuales uno sabe claramente que no es muy brillante. A lo mejor es uno un estudiante magnífico, pero el deporte no le gusta. Pues ahí los padres creo que tenemos una herramienta para decir, este chico no hay que ponerlo a estudiar, sino lo que hay que hacer es sacarlo, que haga deporte. Es decir, deporte es cualquier otro. Potenciar competencias en las cuales no se brille. Y luego también, pues, ayudar y no estancarse en grupos cerrados. Es decir, como esto es la élite, con perdón de los compañeros, me voy a la élite. Es que, ¿qué se entiende por élite? Estamos hablando de valores. Cuidado. Y estáis en la élite. ¿Por qué? Porque estáis en un centro donde hay valores. Aparte del estudio, de manera transversal, muchas competencias. Ya se han dicho, no voy a incidir sobre ellas. Y siempre dirigido también a los jóvenes que penséis en descubrir. Vais a ser, y seguro que sí, los que vais a descubrir muchas cosas. Pero además de que penséis en que vais a ser los descubridores, y si en este caso vais a descubrir América, que penséis por otro lado que América ya fue descubierta, como ya sabéis, por Cristóbal Colón. Que tengamos esa doble faceta, de ir a la cabeza, pero por otro lado, como decía San Ignacio de Loyola, sencillez y humildad. Nada más, no. Sí, yo quisiera recomendaros dos películas. Bueno, un fotograma, los periodistas siempre tenemos que hacer alguna recomendación. Un fotograma de una película, ahora están las dos en las plataformas, la podéis bajar, ¿no? Una habría que verla por obligación y habría que verla todos los años, pero otra es un fotograma, que es la película, ahora está de moda Narcos, ¿no? La habéis visto, Pablo Escobar, ¿no? Hay una mucho mejor que Narcos, pero no es americana, que la hicieron en Colombia, que es Pablo el patrón del mal. Y en el inicio de la película, Pablo, que es un niño, Pablo Escobar, que es un niño, comete una travesura, y la madre, que tiene una influencia bestial en el Pablo Escobar real, le dice, haz siempre las cosas bien, pero si las haces mal, sea el mejor haciéndolo mal. No lo dice, ¿no? Evidentemente yo no estoy de acuerdo con que hay que hacer las cosas mal, pero lo que decía es aquí, lo que hagas, hazlo bien. Y enlazo ahí con San Ignacio. San Ignacio decía, la última regla, lo que hagas, hazlo con amor. Él lo decía en sentido religioso, que en sentido laico sería, hazlo con pasión. Si no tienes pasión por lo que haces, no lo hagas. Y otra cosa que quería decir es que esto sí lo recomiendo que lo veáis por lo menos una vez al año, que es la película Qué bello es vivir. ¿Por qué? Porque en esa película todos nos damos cuenta que somos imprescindibles, irreemplazables, importantes no solo para nuestra vida, sino para la vida de los demás. Porque cada uno de nosotros construye un paisaje lleno de emociones, de conocimiento, de afecto, de ética, desde la ética del egoísmo. El personaje del que voy a vivir, desde la ética del egoísmo, que el egoísmo también tiene ética, lo que construye es un paisaje espléndido en la ciudad donde vivía. Y yo creo que eso es algo que siempre lo recomiendo, ver todos los años la película Qué bello es vivir, porque eso nos reconcilia con la vida y sobre todo nos reencuentra con lo insustituibles que somos y lo importantes que somos, tengamos la posición social y el trabajo que tengamos. Yo sí lo creo, por eso lo recomiendo. Bueno, pues vamos fuera de tiempo, además ya algunos tienen que irse a casa, que espero que no tengáis deberes o algo, pues va a estar complicado. Bueno, pues para cerrar y recapitular un poco, yo me quedo con bueno, las palabras de todos vosotros, la coincidencia de lo necesario que son esas habilidades transversales, la importancia del conocimiento, del trabajo serio y la dedicación, la perseverancia, la resiliencia. Se han dado muchos tips y muchos consejos para aplicar. Me quedo también con lo que ha dicho Samuel cuando decía en su intervención que miréis a los ojos alrededor de vosotros, en vuestra empresa, en vuestro cole, en vuestra casa. Esos ojos, igual que alguno de vosotros cuando hablabais, transmitíais esa pasión, ese brillo que tenéis cuando hacíais vuestra aportación a la mesa. Eso es fundamental porque de alguna manera esa pasión es lo que hace que fluyan esas habilidades transversales, el que tú trabajes en equipo, el que seas creativo, el que seas tolerante, el que seas resiliente.
Todo eso cuenta, entonces a eso sí que os animo, a que luchéis por ver esa luz en los ojos de los demás y de alguna manera, porque como decíais antes, la vida te va a tratar conforme tú la afrontes. Si la afrontas de manera positiva, te vas a rodear de gente positiva. Y si la afrontas con pasión y con ilusión, te vas a rodear de gente con esa misma pasión y vas a arrastrarlo. Para cerrar, pues nada más, volver a agradecer la presencia de don Samuel, que nos acompaña. Ha sido un honor y que comparta este día con nosotros. Al Ayuntamiento, a don Paco, a doña Julia por el apoyo a la actividad que hemos realizado en nuestra segunda edición, doña Estefanía, y a todo el equipo de orientación y del cole que lo tengo allí, los incondicionales, una vez más. Nos metemos en cada berenjenal que no sabemos lo que hacemos. Y a todos los ponentes, muchísimas gracias por vuestra aportación. Os seguiremos molestando probablemente en el futuro para algunas cosas, para que vengáis al colegio o para la tercera edición, quién sabe, que seguro que va a ser más y mejor, más grande. Así que nada, muchísimas gracias y clausuramos ya la segunda feria de las universidades y el empleo.